segunda media hora del programa y realmente para mí es siempre un privilegio. El día miércoles tengo la suerte de tener en mis manos material tan interesante. Nuestros autores, nuestras autoras visitan el programa y el día de hoy, en segunda media hora, tengo la compañía del doctor tributarista, abogado José Samuel Rodrigo Garrón, que me da el privilegio de presentar dos de sus libros, de sus muchos libros. Qué gusto, José Samuel, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Para mí el gusto estar en el canal. Bueno, tributarista, eso yo entiendo un poco lo que es, sobre todo los impuestos y todo aquello. Explíqueme qué es el abogado tributarista. Bueno, el abogado tributarista es el que atiende todos los casos relacionados con impuestos y especialmente con la aduana, con la alcaldía, con el servicio de impuestos y, bueno, también en algunos casos con las gobernaciones, porque siempre el abogado especializado en derecho financiero y tributario tiende a asesorar sobre estos temas que hacen al fisco. Bueno, pero usted no se ha quedado solamente en asesorar, sino que además ha hecho un trabajo muy productivo de elaborar libros que nos ayuden un poco a entender de qué se trata. Derecho Constitucional Tributario es uno de sus libros que se ha impreso el año 2015. Cuénteme un poquito, por favor. Bueno, lo más interesante es que estos mis libros vienen asociados al trabajo docente en la universidad, ¿Ya? Porque estos textos son unas guías que he editado para los alumnos que están en posgrado. Para el posgrado es y esto. También para algunos alumnos de grado, ¿no? Ajá. He sido catedrático más de 15 años en universidades públicas, estatales y privadas. ¿Ya no está ejerciendo ahora? Por el momento no, porque estoy abocado a otras actividades de asesoramiento profesional a algunas instituciones del Estado. Ah, bueno, pero este es un legado para sus alumnos. Indudablemente, ¿no? Eso les sirve como guía para poder estudiar la materia, porque los tratadistas en derecho financiero y tributario son extensos en sus contenidos. Cuando publican los libros, al menos los nuevos juristas que se dedican a esta rama del derecho, escriben profundamente, escriben con bastante material, y los tratadistas internacionales que conocemos como los clásicos han escrito sendos tratados que hacen a la materia una verdadera especialidad. En Bolivia, por ejemplo, tenemos el Instituto Boliviano de Estudios Tributarios. Y el IBET es el centro en el que convergen todos los abogados tributaristas. Ajá. Y algunos de ellos asisten también en calidad de oradores, de expositores, llevan sus ponencias a nivel internacional. ¿Y tienen constantes encuentros? Anualmente se organiza las jornadas tributarias bolivianas auspiciadas por la AIT, que es la Autoridad de Impugnación Tributaria. Aquí estoy viendo algunos títulos que me llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, traición a la patria por defraudación de fondos públicos. Sí, evidente. ¿Qué caso se aplica, por ejemplo? Bueno, ahora las deudas con el fisco son imprescriptibles, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, se ha especulado alguna vez, y yo he tocado el tema en este texto, en relación a que el perjudicado no puede ser el Estado. Por esa razón es que muchas veces cuando se echa mano de recursos que son estatales, hay que fijarse bien en los cargos públicos dónde van destinados. Ajá. ¿Para qué? Para favorecer a la mayoría. Ajá. Interesante. Y después veo otro como, por ejemplo, planificación y presupuesto, Contraloría General del Estado, Organización Territorial del Estado. Aquí usted les da pautas en cada una de esas áreas. Sí, indudablemente. Por efecto de la ley SAFCO, que ha sido promulgada y está vigente desde el gobierno de Jaime Paz Zamora hasta la fecha, ¿no? La 1178, ¿no es cierto? Sí, Sistema de Administración Financiera y de Control, ¿no? Y luego también por la razón de la Ley de Autonomías y las Jurisdicciones, porque como bien es sabido a nivel general, los recursos se distribuyen desde la Ley de Participación Popular, cada vez en forma más plural, ¿no? La descentralización de los tributos, justamente tiene usted un título ahí, ¿no? En función a los habitantes, ¿no? Ajá, ajá. Bueno, ese es uno de los libros. Voy a ir al otro, que también ha sido editado el año 2015 y titula Derecho Financiero, específicamente. Así es.
Explíqueme un poquito de qué se trata. Bueno, finanzas viene pues de la palabra negocios, ¿no? Y hay negocios que son privados y negocios que son públicos. Correcto. Entonces, puede existir una combinación entre negocios privados y negocios públicos. Ya. Sin embargo, las finanzas públicas tienen un carácter y una connotación especial, porque hacen a los recursos que capta el Estado a través de los impuestos. Ajá. ¿No? Entonces, ahí entran en juego otras materias más, como por ejemplo la materia de inversión pública. Ya. Entonces, orientar bien los recursos significa, de acuerdo a diferentes escuelas económicas y escuelas financieras, tendencias para el mejoramiento de los ingresos que tienen los estados. Bueno, yo estoy viendo acá que usted además hace una referencia no solamente a Bolivia, sino trabaja con una mirada internacional. Sí, en alguna medida, porque no se puede escapar a los grandes clásicos del derecho financiero y tributario. Ajá. Así como, por ejemplo, en materia penal, en materia civil, los abogados manejamos escuelas clásicas, ¿no? Tratadistas internacionales que nunca van a pasar de moda porque han dejado sus principios y sus planteamientos muy bien solidificados. Igual en el derecho financiero no se puede dejar de hablar de un Giuliani Fonrouge, ¿no? De un Valdés Costa y los nuevos tratadistas que están comenzando a fulgurar a través del Instituto Boliviano de Estudios Tributarios. ¿Nuestro país ha mejorado en su tributación? Ayer justamente veía un programa en la Argentina muy interesante que hablaba uno de los expertos en temas impositivos y decía que, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que me parecía fascinante, decía él, un chileno, un empresario privado chileno, trabaja 365 días, digamos. 65 días trabaja para pagar impuestos y los otros 300 son su ganancia. Un argentino, en cambio, decía, y por eso titulaba su material, los argentinos esclavos de los impuestos. Decía, un argentino tiene que trabajar 160 días y solo 200 son para él. ¿Nosotros cómo estamos en todo eso? Bueno, la realidad es diferente en cada país. Nosotros Seguro. los bolivianos tenemos un peso fiscal muy fuerte, Sí. que se conoce con el nombre de presión tributaria, Correcto. que está en el orden del 25% aproximadamente, ¿no? Un cuarto de nuestro... Sí, ¿no? Entonces la situación no es muy buena porque para atender sus necesidades el Estado tiene que ingeniarse muchos medios para poder captar recursos y poder hacer las inversiones en favor de la mayoría de la población. Pero no se paga impuestos en muchas áreas que debería hacerse. Por ejemplo, tenemos mucho contrabando, tenemos la coca que ha estado recientemente en discusión. Sí, el tema de la coca es paralelo, pero es necesario indicar que, por ejemplo, en cuanto a las materias mismas, el derecho impositivo es una cosa, eso se refiere a la ley 843 y la cantidad de impuestos. El derecho tributario tiene que ver más con los procedimientos que tiene el obligado para poderse defender del sujeto activo, que es el que exige, ¿no? Y el derecho financiero es el que atiende hacia las negociaciones del Estado y ahí se lleva también parte del derecho presupuestario. Ahora una especialidad es el derecho aduanero y ya se está volviendo también una especialidad del derecho municipal. Por ejemplo, para la exportación, los brasileros fomentan la exportación, ¿no es cierto? Le quitan algunos impuestos a sus empresarios para que ellos puedan. Yo he comprado algunos equipos para el canal y tiene un costo para afuera y tiene otro costo para adentro. Es un fomento fantástico. Nosotros no tenemos ese fomento para el exportador. Hay estímulos que dan los estados de diferente manera. Por Claro. ejemplo, una forma en la que estimuló durante una temporada en forma decisiva el gobierno boliviano fue el de la ventanilla única de exportación, que se conocía como el sistema CIBEX. Entonces había una devolución de impuestos por lo que se exportaba. Entonces era un poquito de fomento, digamos. Sí. Ahora el empresario se queja mucho de que no tiene la posibilidad de estar, digamos, bien respaldado, que no tiene un apoyo gubernamental o estatal, políticas que realmente estimulen la productividad en el país, justamente por una serie de impuestos que son demasiado duros. Indudablemente, el más importante me parece que es el IVA y el impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Que hacen 16% juntos? Sí, el 13% por el IVA, 3% IT y el 12,5%
y 15% que es el impuesto a las utilidades, pero el que sostiene al país prácticamente es el impuesto a los hidrocarburos. Allá. Ese es El que tiene mayor el que tiene mayor repercusión, ¿no? El manejo de todos estos impuestos, la administración de todas estas recaudaciones hacen posible que se forme una gran cantidad de dinero en el Tesoro que pueda permitir el destino a los sectores que más necesitan. Es verdad. Acá tiene un título que me parece interesante, lo acabo de perder, pero lo encontré en un minuto. El rentismo. ¿Cómo lo define usted? Bueno, ¿Y cuánto tiempo puede durar? Porque esto no puede ser permanente, ¿no es cierto? sí, muchas veces confundimos renta con jubilación, ¿no? No es lo mismo. Y el rentismo no es tampoco solo renta, ¿no? Sí, muchas veces confundimos ese término porque el derecho tributario tiene un lenguaje, igual que el derecho financiero, muy especializado. Claro, sus propios términos, como Muchas toda veces ciencia. confunden con economía, inclusive a las finanzas. No es lo mismo. ¿Y el rentismo cómo lo denomina, cómo lo define usted? Bueno, en un país que es rentista es el que prácticamente destina mucha cantidad de dinero hacia sus sectores pasivos. Entonces, por ejemplo, ahí tiene la política de los bonos y las subvenciones. Por eso yo le decía, ¿cuánto tiempo puede durar eso, no? Dependiendo pues de los ingresos que pueda captar el Tesoro General del Estado. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido una baja muy significativa a partir, si usted me dice que el petróleo es un poco lo que nos sustenta o los hidrocarburos, ha habido una caída del precio de hidrocarburos y ahí ya nosotros debemos tener un desequilibrio. Los economistas dicen que el precio internacional del gas y el precio internacional del petróleo tienen repercusiones en los ingresos del Estado, pero los países y los estados tienen una fortaleza muy grande, ¿no? Pueden resistir por la cantidad de recursos que tienen, no en dinero, sino en otros campos también, ¿no? Es verdad. ¿Quiénes deberían leer estos libros? ¿Quiénes deberían tenerlos como libro de cabecera? Estos libros son para poder estudiar derecho tributario. Ajá. Y generalmente los especialistas en materia de derecho financiero tributario son aquellos que tienen que tener la guía, ¿no? Porque de acuerdo a las escuelas como el neutralismo, el centralismo, el liberalismo, hay tendencias de tipo financiero. Claro. Entonces, ellos tienen que manejar eso como guía y hay conceptos que no se los puede olvidar. Ahora estoy trabajando en un libro de derecho tributario. Específicamente. Espero presentarlo en el programa. Sí, va a ser un gusto, Verónica. ¿Hay posgrados suficientes en derecho de impuestos, en derecho tributarista? Es así, ¿no es cierto? Derecho tributario, ¿no? Hay posgrados en la Universidad Andina Libertador Simón Bolívar. Ajá, la única. También en la Universidad Franz Tamayo. Hay otras instituciones que se han preocupado también por esta especialidad. La Universidad Mayor de San Andrés en su unidad de posgrado también ha dado. Allí he tenido posibilidad de ser coordinador, ¿no? También una temporada. Y se está difundiendo poco a poco, pero la cantidad de abogados tributaristas aún es muy baja, porque lo que tenemos en nuestro medio es absorbido por el servicio de impuestos y algunas empresas grandes, ¿no? Entonces el sector privado se queda sin posibilidad de tener asesoramiento directo y muchas instituciones estatales también. No hay mucho abogado tributarista, la mayoría generalmente salen penalistas en familia, en civil, ¿no? Pero en materia tributaria, en materia financiera, muy pocos, ¿no? Es como, por ejemplo, entender también al derecho comercial. Lo que pasa con el Código Tributario, Verónica, es que es un código tributario para el sector privado. Ah, y no se ha generado, digamos, normativa para el público. Claro, es para que se defienda el sector privado, los contribuyentes, ¿no? Pero el sector público, ahora que hay empresas, el Estado, por ejemplo, supuesto, queda un poco colgando, inclusive los instituciones, por ejemplo, las empresas estatales, hablaremos de TAM, Transnaval, hablaremos de Policía Boliviana, en fin. Bueno, y todas las empresas, EVA, en fin, hay una serie de empresas ¿en qué posición bolivianas se colocan? ¿Como sujeto activo de la obligación tributaria o como sujeto activo? O sea, ¿se va a autoejecutar el Estado? Imagínense, sería muy extraño, ¿no es cierto? O sea, es como prácticamente pero ¿y qué pasa cuando un suicidio? Claro, pero ¿qué pasa cuando ellos no tributan, no cumplen con todo eso? ¿Qué sucede en esos casos? ¿Hay vacíos entonces? ¿Hay alguna generalización sobre lo que es el hecho imponible en materia tributaria? También se llama hecho generador. ¿Ya?
y es el momento en el que aparece el impuesto, ¿no? Entonces hay una sensación, y yo percibo una obsesión en el personal de impuestos que se dedica, por ejemplo, a ver si existe y si se ha provocado el hecho generador, si ha nacido el impuesto. Claro. Y eso no aparece en la compraventa o en el servicio. Qué fuerte, ¿no? claro. Entonces, si el hecho generador se ha manifestado, ahí repercute el impuesto. O sea que en un gobierno socialista como el que estamos queriendo implantar acá tendría que transformarse completamente toda la normativa. Yo creo que estamos en hora de tener un código tributario nuevo, Ya. una ley de impuestos nueva también, ¿no? Porque si no hay sector empresarial, si no hay sector privado que pueda tributar, entonces ¿dónde va a recaer el impuesto? ¿Sobre el mismo Estado? Claro. Es muy difícil que el Estado pueda ser sujeto activo y sujeto pasivo de la obligación. Entonces no se está haciendo un avance paralelo, porque sí se están creando estas empresas estatales, se está fortaleciendo al Estado, luego de lo que hemos vivido de las privatizaciones y todo eso, se está fortaleciendo el Estado, pero paralelamente no se están generando las normas que supervisen aquello. Claro, que puedan utilizar una buena política de tipo impositivo, Correcto. de tipo tributario. Yo creo que ahí viene un desajuste que cuesta entender. Ah, seguro, y además una tarea por cumplir. Pero nuestro sistema impositivo en general, antes era Servicio Nacional de Impuestos Internos, ahora es solo Servicio de Impuestos, ¿no es cierto? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? Entiendo que ya hay una tecnologización muy interesante que ayuda bastante. ¿Está en mejoras? Ha mejorado bastante, ha incorporado tecnologías, pero ¿cuánta Sí. gente de Bolivia, de los 10 millones de habitantes, Usamos tiene la acceso a tecnología? esa tecnología? Cierto, sí. Entonces resulta más que todo un privilegio, ¿no? Porque en algunos casos, por ejemplo, la factura en talonario, digamos en papel, ¿no? Ajá, ajá. Puede servir en nuestro medio ciudadano, citadino, pero si uno entra, por ejemplo, al campo, ya es más difícil, porque allá la gente no tiene ni NIT. O sea, ¿hasta dónde puede llegar la capacidad de incorporarse a impuestos internos? ¿Abarca todo el país? Eso habría que unos ver. vacíos terribles. ¿No? Bueno, José, yo le agradezco mucho por haber estado en el programa. No se puede ir sin decirme dónde encontramos el material, dónde está a la venta en este instante. Bueno, estos libros yo los vendo a través de la librería jurídica Temis, que Ajá. queda en la calle Vallivian, Claro. pero ya son ediciones agotadas, ¿no? No me diga, pero habrá Entonces, que hacer una segunda edición. Voy a proceder a una segunda edición una vez que termine el libro texto guía de Derecho Tributario. Ajá, bien, entonces un asunto pendiente también. ¿Cuál era el precio de los libros? ¿Es accesible? Derecho constitucional boliviano costaba 80 bolivianos y el derecho financiero costaba 50. Ya. ¿No? Ahora el de derecho tributario va a costar seguramente un poquito más porque ahí se incluyen los procedimientos técnicos de tipo administrativo, recurso de revocatoria, recurso de alzada, recursos jerárquicos, recursos especiales, recurso contencioso tributario, en fin, hay varios recursos que se tienen que utilizar. ¿Y yo será que puedo invitarlo a mi programa Sabor a Tierra cuando tengamos temas impositivos que tratar como parte de los panelistas especializados que tenemos? Con todo gusto estoy a su disposición. Va a ser muy importante, porque a veces tenemos igual unos vacíos inmensos y no tengo la gente adecuada para que pueda hablar del tema. Y si usted es un especialista en impuestos, para nosotros va a ser enriquecedor. José Samuel Rodrigo Garrón Claure, abogado, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Gracias. Cuánto material, qué lindo saber que existe todo aquello y qué bueno nosotros poder transmitir a la sociedad la posibilidad de que ustedes puedan acceder a este material, porque no hay nada más importante que el conocimiento. Y a veces creemos que no hay producción intelectual sobre ciertos temas, pero sí las existe. Y esa es nuestra tarea, darla a conocer. Nosotros hoy día, Día de Todos los Santos, nos trasladamos en unos minutos más al Cementerio General junto con el equipo de Palenque TV para hacer una transmisión en vivo desde la tumba del compadre Palenque. Un abrazo a usted, que reciba sus almas como ellos merecen. Quédese con la programación de Palenque TV, que vamos a tener un excelente material en el feriado. Un abrazo hasta el día, bueno, hasta después del feriado. Quiero volar y descubrir el nuevo tango.
Con tantos años de experiencia, me gustaría saber qué sorpresa nos traerá. Pronto se descubrirá la nueva forma de volar. Prepárate. El nuevo TAM está por llegar.